de la Builder League. Feliz de poder compartir un tips and trick más con ustedes. Mi nombre es Raúl Hugo, soy arquitecto de soluciones basado en Perú. Y el tips and tricks número 3 trata de APIs y orquestadores. Entonces, vamos ahí. La agenda es como sigue. Vamos a conversar un poco acerca de Amazon API Gateway y también de Amazon Step Functions, que son nuestros servicios para API y para orquestación. ¿Sí? Entonces, vamos en materia. ¿Qué es API Gateway? API Gateway básicamente es el servicio que nos va a permitir exponer APIs, que son interfaces de programación de aplicaciones, eso es lo que significa un API, para que nuestros clientes puedan llegar hacia los recursos que están en nuestros web servers o en nuestras bases de datos. ¿Sí? Tener un API va a simplificar la programación al abstraer la implementación del backend y la base de datos y exponer solamente la información que necesitan consumir nuestros clientes. Hay muchas empresas que están basados en APIs y la idea es animarlos a que ustedes también los desarrollen en sus arquitecturas. Entonces, API Gateway es el servicio totalmente gestionado de AWS, es decir, serverless, que facilita a los desarrolladores la creación, la publicación y el mantenimiento de APIs, ¿no? Y no solamente eso, también las protege. Vamos a revisar qué features tiene. No vamos a ver todos los features de API, pero vamos a ver los más importantes. API Gateway forma parte de los servicios de AWS y se integra también con otros servicios de AWS que hemos visto en otras sesiones y en otros tips and tricks, o que ustedes como profesionales que trabajan con la nube ya seguramente están familiarizados. Bueno, como pueden ver a la mano izquierda tenemos a los clientes, ¿no? Un sitio web móvil, un website o algún servicio y todos ellos van a querer llegar a API Gateway. Vamos a ver más adelante que API Gateway tiene tres tipos de endpoints. Endpoints privados, endpoints regionales, endpoints optimizados para correr en el borde. Cada uno de estos tiene una forma diferente de llegar hacia API Gateway, si se dan cuenta. No necesariamente todos pasan por un acelerador o una red de distribución de contenidos, como es CloudFront. Algunos no pasan. Como es el privado o el regional. El regional podría pasar o no, dependiendo. Pero el CloudFront que se le añada va a estar administrado completamente por el cliente. Si usamos un API Gateway que está optimizado para bordes, API Gateway gestiona, eh, digamos, la aceleración del borde. API Gateway tiene funcionalidades de caché y también todo el login va hacia Amazon CloudWatch a través de la integración con Amazon CloudWatch. Ahora, ¿a qué backend se puede conectar API Gateway? Como pueden ver allí, API Gateway se puede conectar a funciones lambda, es decir, puede ejecutar funciones lambda. Puede conectarse a endpoints públicos que corren sobre máquinas virtuales en EC2, sobre instancias en EC2. Algún servicio de AWS también, como podría ser DynamoDB de manera directa. Cualquier acceso público también. Y también puede conectarse a máquinas virtuales que tengan IPs privadas dentro de una VPC o a través de Direct Connect llegar a algún recurso que está en las instalaciones en on-premise. Vamos a profundizar un poquito más en estas características. Primero, veamos los tipos de API. API Gateway tiene dos tipos de API. Tiene un API REST. Hay dos tipos de API REST. API REST y HTTP. Y también tiene un API de WebSockets. Los APIs REST ya los conocemos. Básicamente usan los métodos de HTTP para poder interactuar con la aplicación. Y la comunicación es efímera. ¿Sí? Es decir, no se mantiene la comunicación entre el cliente y el API solamente en los momentos que se desea transmitir información. En el caso de APIs de WebSockets, se va la comunicación a ser duradera, ¿sí? Y la comunicación es bidireccional también, pero se puede iniciar desde ambos lados, ¿sí? API Gateway soporta ambos tipos de protocolos. En el caso de APIs REST hay dos versiones, como les mencioné. Hay el API REST, que vendría a ser la versión 1 de API Gateway,
y API HTTP, que es la versión 2 de API Gateway. API REST actualmente tiene muchas más funcionalidades probablemente que API HTTP, pero API HTTP tiene un mayor throughput, es decir, puede llegar a soportar una mayor cantidad de peticiones y también una latencia mucho más baja en respuesta. Es mucho más rápida, tiene un menor costo también y es probablemente más fácil de usar. Entonces, ambas versiones del API Gateway actualmente están corriendo, ambas son interesantes, ambas tienen funcionalidades. Hay que revisar estas funcionalidades al momento de escoger el API correcto para nuestra aplicación. Como les mencioné, API Gateway tiene tres tipos de puntos finales o tres puntos de enlace, si queremos llamarlo, desde donde el cual vamos a llamar a nuestro API. Como ya mencioné previamente, el optimizado para los bordes, el regional y el privado. El privado solo se puede llamar desde una VPC y está diseñado para poder crear APIs utilizadas internamente o consumidas por servicios o microservicios que son privados. La regional es un endpoint público que llega directamente hacia la región de AWS y la que es optimizada para los bordes tiene un CloudFront adentro que, digamos, como parte del servicio, que optimiza la integración de ese endpoint de API con todos nuestros edge locations. ¿Qué integraciones tiene API Gateway? Como les mencioné hace un momento, podemos llegar hacia funciones lambda o hacia terminales públicos, máquinas virtuales o incluso a terminales privados dentro de una VPC. Podemos llegar prácticamente a cualquier lugar que queramos. Y para poder llegar de manera privada a la VPC, en muchos casos vamos a necesitar usar un Network Load Balancer para poder crear un vínculo entre los endpoints que están dentro de una VPC con, o por ejemplo, para poder llegar a través de un Direct Connect hacia un premise. Entonces, si queremos usarlo de manera interna, pues nos vamos a integrar con algo interno, tenemos que pensar en un NLB. Ahora, podemos usar un ALB también para poder hacer lo mismo, pero siempre que usemos un API del tipo HTTP. En el caso del Network Load Balancer es para REST APIs. API Gateway soporta la autenticación por certificados. ¿Sí? Eso permite que el backend verifique la solicitud proveniente de API Gateway mediante una clave pública y de esa manera API Gateway no se pueda comunicar con ningún otro backend. ¿No? Es una forma de asegurar la integración entre API Gateway y el backend al que está llamando. Se puede hacer una autenticación de certificado de cliente. Ahora, no solamente se puede hacer esa, digamos, esa protección del lado de entre API Gateway y el backend. También API Gateway tiene algunos otros componentes de seguridad que vamos a analizar. Por ejemplo, eh, una primera, un mecanismo de seguridad que tiene API Gateway es la política de recursos. API Gateway tiene la posibilidad de manejarse a través de IAM. Uno puede poner políticas de IAM que gobiernen el acceso sobre API Gateway. Y dentro de esos accesos uno puede poner condiciones en estas políticas de IAM. Una de las condiciones puede ser que para poder llamar al API Gateway la petición tiene que venir de una dirección IP específica. De esa manera, no cualquiera podría llamar este API, incluso estando público, porque la política de IAM la va a restringir a la condición de que todas las llamadas que van a llegar a API Gateway tienen que tener una dirección IP específica. Entonces esto es bastante interesante para poder proteger nuestro API contra ataques que vengan desde cualquier otra dirección IP. Hay la posibilidad de generar Mutual Authentication, una autenticación TLS mutua, donde va a autenticar el cliente que está llamando hacia API Gateway, hacia los endpoints de HTTP, usando certificados X509 para verificar la identidad. Esto es buenísimo y es diferente a los certificados del
del backend, ¿no? Los otros certificados eran del API Gateway hacia el backend. En este caso es del cliente hacia API Gateway. De esa manera podemos tener segura ambas, ambas conexiones, tanto hacia el API Gateway como del API Gateway hacia el backend. API Gateway permite la integración con AWS WAF. AWS WAF es en nuestro Web Application Firewall que tiene un motor de reglas que pueden bloquear ataques de OWASP, básicamente. Entonces, API Gateway a través de AWS WAF va a analizar cada petición y va a denegar las peticiones que no cumplan con las reglas que están definidas en AWS WAF. El endpoint de HTTP y también el endpoint de REST soportan integración con Cognito y también con cualquier otro mecanismo de integración con JWT, o es decir, usando OAuth 2. ¿Sí? Entonces, las medidas de seguridad que vienen imbuidas con OAuth 2 son aplicables a los APIs que están provistos por API Gateway. API Gateway también puede usar como autorizador a IAM. Los clientes tendrían que usar una versión 4 de nuestro mecanismo de seguridad para poder firmar las solicitudes con las credenciales de AWS antes de llegar al API Gateway. Entonces es tal cual como llegamos a algún servicio de AWS, los clientes pueden proteger sus APIs con el mismo mecanismo para evitar pues algún tipo de vulnerabilidad. Ahora, también podríamos usar una función lambda para poder autorizar el acceso a API Gateway. Y estas funciones lambda son bastante interesantes porque podríamos integrarnos a cualquier cosa, porque las funciones lambda ejecutan código de fuente, básicamente. Entonces vamos a poder llegar a tener una lógica personalizada para poder validar si el usuario tiene acceso o no al endpoint de API. También soportamos certificado en tránsito hasta TLS versión 1.3. Tenemos que escoger la versión mínima del TLS y podemos llegar incluso a la 1.3 para optimizar el rendimiento y seguridad. Entonces está buenísimo este cifrado en tránsito que tiene API Gateway. Ahora, en cuanto a los planes y la limitación de uso, em, podemos limitar el API de tal manera que no se consuman todos los recursos de nuestro backend. Y podríamos crear access tokens para que los clientes puedan eh, amarrar estos planes de llamadas al API y podemos nosotros administrar este consumo que le van a hacer a nuestro API. ¿Sí? Esto facilita mucho el tema de API Economy, por ejemplo, ¿no? Incluso podríamos manejar el throttling y el throttling se maneja a diferentes niveles. En realidad hay 4 niveles de throttling y para esto se requiere claves para el API y se requiere definir unos planes de uso, que fue lo que vimos en la slide anterior, pero podemos hacerlo, ¿no? Podemos definir el throttling por cliente, por método, por cuenta, incluso, ¿no? Hay 4 niveles para poder hacerlo, pero principalmente en el API de tipo REST. También en el API REST vamos a tener justamente estos planes de uso y vamos a tener claves del API y podemos crear claves por usuario o por cliente que está consumiendo a nuestro API Gateway. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades que tiene API Gateway. API Gateway es un servicio bastante sencillo, bastante fácil de implementar. em, y la idea es que lo puedan usar y puedan profundizar en él para poder resolver los retos que tengan dentro de esta Builders League. Ahora,
Otro servicio que van a utilizar bastante en la Builder League es el servicio de Step Functions. Step Functions es un servicio que nos va a permitir orquestar lógica de negocio, ¿sí? Para que esa orquestación no sea parte de nuestro código, sino que viva fuera de nuestro código y que nuestro código básicamente tenga que realizar la tarea para el que fue creado. Vamos a entender un poco de por qué deberíamos orquestar, como recordando las bases. Bueno, las aplicaciones modernas tienen eh, capas de cómputo, capas de bases de datos, tienen colas y actualmente, si desarrollamos sobre serverless, probablemente nos llenemos de muchas capas de cómputo em, o de microservicios, si queremos llamarlo de alguna manera, que van a necesitar ejecutarse en un orden específico o en una secuencia lógica con el fin de resolver un problema. Y antes, en el pasado, eso se solucionaba haciendo que una función lambda llame a otra función lambda y otra función lambda llame a otra función lambda, lo cual no necesariamente era la mejor forma de integrar varios microservicios. Entonces, ¿cómo podemos hacer una orquestación sobre esto para que sea o tenga un flujo mucho más ordenado de integración, tanto con las bases de datos, con las colas o con on-premise o con endpoints que forman que no están no son forman parte de nuestra aplicación? Bueno, eso se soluciona con orquestación. Orquestación de todos estos microservicios o de estas tareas que cada pedazo de código realiza. Por ejemplo, hacer algo tan sencillo como una secuencia de tareas. Primero la tarea A, luego la tarea B. ¿O qué pasa si falla la tarea B? ¿Puedo reintentarla? ¿O si falla la tarea A, la puedo volver a intentar? ¿Qué pasa si quiero probar y si no, o sea, ver qué pasa y si no pasa, hago esto y si pasa, hago lo otro, ¿no? ¿Qué pasa si, dependiendo de una situación, quiero ir por la tarea A o por la tarea C? O si quiero hacer que dos tareas se ejecuten al mismo tiempo a partir de un solo evento. O si quiero que haya tareas que sean iterativas y que lleguen y que se hagan al mismo tiempo. Bueno, para eso necesitamos orquestación, para todo esto que acabo de mencionar. Por ejemplo, queremos reservar nuestras vacaciones al Gran Cañón, pero mm, al momento de hacer todas mis reservas, me doy cuenta de que no hay ninguna empresa que alquile coches, que alquile carros. Y yo no puedo ir si no tengo un auto. Entonces ya no tiene sentido que compre mis pasajes. Entonces queremos deshacer ese proceso si no cumplimos con algún tipo de condición. Este es un caso perfecto para poder hacer orquestación y tener patrones de arquitectura de software más robustos. Podemos hacer una orquestación por método de llamada, ¿no? Que una función ejecute otro grupo de funciones y estas funciones ejecuten otras, o en paralelo o en serie. Podemos hacer coordinación por encadenamiento de funciones, ¿no? Que una función llame a otra y esta llame a otra y esta llame a otra y así sucesivamente. O incluso algún tipo de orquestación donde hay una base de datos al medio, es decir, que alguien registra algo en la base de datos genera un evento que ejecuta otra función lambda y esa función lambda de nuevo retorna a la base de datos a otra tabla y esa tabla, ¿no? Ejecuta otra función y así, ¿no? También se podría hacer coordinación por colas o orquestación por colas, ¿no? Que haya funciones que escriban y lean de las colas para poder realizar la lógica de negocio. Entonces, vamos a ver que en AWS vamos a poder hacer varios tipos de, eh, no sé si llamarlo orquestación, en realidad son tipos de arquitectura de software, ¿sí? Hay dos tipos de arquitectura principales, la orquestación y la coreografía. La orquestación se hace con AWS Step Function, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y la coreografía normalmente se hace con Amazon Event Bridge. eh, y cada uno tiene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la orquestación, necesitamos un control sobre el orden en el cual se va a ejecutar una función o no. Es fácil hacer el monitoreo
y hay una lógica de negocio centralizada en la orquestación. En el caso de la coreografía, o sea, la coreografía implica que cada componente de un sistema es independiente completamente y, y se pasan mensajes entre sí sin tener un contexto completo. El contexto es limitado, ¿sí? Pero lo interesante de la coreografía es de que cada componente puede vivir solo y puede esperar, si es que alguno otro componente falla, puede continuar el proceso desde donde se quedó, ¿sí? En el caso de la orquestación también, pero tenemos un punto centralizado que es el orquestador, y si el orquestador falla, prácticamente todo el proceso falla. En el caso de la coreografía no hay un orquestador. Cada paso lo tiene cada nodo del proceso. ¿Por qué deberíamos orquestar? Porque de esa manera podríamos crear las tareas como componentes lógicos del negocio y no tienen que tener embedido nada de la lógica de orquestación de las tareas. Solamente se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, todo el flujo de trabajo está centralizado en el orquestador. Entonces, ¿qué es AWS Step Functions? AWS Step Functions es nuestro servicio serverless que por excelencia crea flujos de trabajo para poder orquestar eh, la lógica de negocio que queremos que nuestras diferentes funciones o nuestras diferentes capas de software hagan, ¿sí? En este function se pueden crear estos flujos de trabajo o estos workflows en inglés, y estos workflows se construyen utilizando máquinas de estados. Estas máquinas de estados se componen de pasos, o también llamado estados, y se pueden describir con un lenguaje llamado Amazon States Language o ACL, y sirven para orquestar múltiples servicios de AWS, no solamente funciones Lambda. Vamos a entender un poquito más cómo funciona Step Functions. Por ejemplo, queremos nosotros desde una foto, nuestra aplicación quiere desde una foto hacer una miniatura y luego identificar las características y almacenar los metadatos de la imagen en algún lugar. Em, entonces, todo se inicia cuando se sube una imagen a algún lugar en AWS, como puede ser Amazon S3. Y luego se inicia un proceso. Como pueden ver allí, el proceso inicia, se extrae la metadata de las imágenes, se valida el tipo de la imagen. Si la imagen no está soportada, se le manda un mensaje error diciendo que la imagen no está soportada. Si la imagen está soportada, lo que se hace es guardar la metadata de la imagen usando Recognition, y también se reduce la imagen en pequeñito, ¿no? Y luego se añaden las etiquetas de Recognition y el proceso termina. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de Step Functions? Primero, podemos actualizar aplicaciones rápidamente, escribir menos código y mejorar la resiliencia, porque al orquestador ser tan importante, nosotros no tenemos que instalarlo en algún lado. Es un servicio serverless. Por lo tanto, eh, AWS se encarga de que este function se esté corriendo 24/7 por nosotros. Ahora, ¿cuáles serían los casos de uso de este function? Ya lo vimos, se pueden usar para procesar información, para hacer batches de procesamiento, o para, por ejemplo, sacar reportes en una aplicación. Se puede generar temas de automatización de TI o seguridad. Se puede usar también para poder hacer machine learning, y se puede usar para orquestar microservicios, ¿sí? Básicamente esos son los 4 casos de uso para Step Functions. Ahora, es interesante que eh, Step Functions permite diferentes formas de trabajar con los workflows. La primera es trabajar con workflows usando JSON y con este lenguaje de Amazon States. Podemos usar CDK también para poder provisionar estos workflows. Y dentro de la consola vamos a tener una herramienta llamada Workflow Studio, donde vamos a poder crear los workflows también de manera visual. Y esta herramienta nos va a permitir monitorear cómo se va ejecutando los workflows de nuestras aplicaciones.
Este es un ejemplo de cómo es Amazon States Language, que se usa para poder definir las tareas en JSON. Em, pero, nuevamente, si no queremos trabajar con él, podemos también trabajar con Workflow Studio. Workflow Studio es una manera visual de poder añadir componentes al workflow y hacer workflows completos. Esto reduce mucho el tiempo para construir nuestro primer flujo de trabajo, sobre todo para los nuevos desarrolladores. Y se pueden construir primero los templates que se pueden exportar luego en Amazon States Language. Eh, es bastante intuitivo y rápido de trabajar. Tenemos la barra de integraciones donde tenemos acciones y flujos y podemos tener muchas integraciones, más de 9000 integraciones con AWS SDK. También hay acciones e integraciones optimizadas y también tenemos estados de flujos. Se pueden configurar los formularios directamente desde Workflow Studio. Se pueden configurar las tareas, el procesamiento de entrada y la salida y también el manejo de errores. ¿Qué pasa si algo falla? Workflow Studio permite la exportación al lenguaje de Amazon State Language y también podemos exportar gráficos para poder luego explicar estos workflows tal vez en algún tipo de presentación. ¿Qué estados maneja Step Functions? Step Functions tiene varios tipos de estado. El estado tarea, el estado choice, el estado wait, el estado parallel, el estado map, el estado pass, el estado succeed y el estado fail. Estos son los tipos de estados dentro de la máquina de estados. El task ejecuta un trabajo, el choice genera una elección, es decir, o este camino, dependiendo de un resultado o de un valor. El wait hace que el proceso se pare. El parallel permite ejecutar dos tareas al mismo tiempo. El map procesa todos los elementos que hay dentro de un array, dentro de una lista, eh, con una máquina de estados y devuelve un JSON con la ejecución de cada uno de estos elementos. El pass pasa una entrada a la salida y obviamente tenemos las señales de ejecución correcta y ejecución fallida. Vamos a entender un poquito estos estados. El estado tarea, por ejemplo, representa una sola unidad de trabajo realizada por una máquina de estado, ¿no? Como en este caso, traer un ítem desde Dynamo, procesarlo con Lambda y publicarlo hacia SNS. Serían tres tareas que van concadenadas una con otra desde que inicia hasta que termina. Las tareas en paralelo, de tipo parallel, permiten ejecutar estas tareas, pero no en secuencia, sino en paralelo, como su mismo nombre lo menciona, ¿no? Ahora, podemos también tener el paralelismo dinámico, que también se conoce como map, y donde se pueden ejecutar un array, y la devolución es una matriz de JSON con la salida de cada iteración. Es una iteración sobre estos tareas paralelas. También tenemos el estado choice, que genera una lógica de bifurcación dependiendo de la situación, como por ejemplo en este caso, ¿no? Escoger un estado X, si el valor está en 0, si el valor está en 20 o si es que ninguna de las dos condiciones se cumple, pues el por defecto, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante para poder crear una lógica más compleja. ¿Qué patrones de integración tenemos con Step Function? Bueno, primero a Step Function lo podemos invocar desde una función lambda, lo podemos invocar desde API Gateway, del cual acabamos de hablar hace un momento, lo podemos invocar desde Amazon Event Bridge o se puede invocar también desde el mismo Step Function. Se puede invocar desde AWS Code Pipeline para poder ejecutar algo relacionado con un despliegue de código o de una aplicación, y también podemos ejecutarlo después como parte de una IoT rule del servicio de AWS IoT. Entonces, ¿cómo deberíamos integrar Step Functions con los servicios? Vamos a ver que hay tres tipos de integración con las tareas. Primero es la solicitud-respuesta, es decir, llamamos a un endpoint o a un API o a un servicio y el servicio nos responde inmediatamente, ¿no? Es una integración
digamos, síncrona. Luego podemos tener la integración de ejecutar una tarea y de espera ante la ejecución de una tarea. Entonces podemos llamar a un servicio y este function puede quedarse esperando hasta que se complete el trabajo. También la tercera forma de integración es llamamos un servicio con un token de una tarea con un identificador eh, y podemos hacer que este function espere hasta que ese token de tarea específicamente devuelva información útil o devuelva la respuesta que se necesita. Entonces, algunos de los servicios que son síncronos, donde se manda una solicitud y se da una respuesta, son los que pueden ver allí. ¿Sí? Ahora, también este function puede hacer una pausa para obtener la respuesta, ¿no? Hay algunos con los que son sincrónicos, ¿sí? Y hay otros donde lo que va a hacer es estar preguntando, ¿no? O estar preguntando si la tarea fue completada antes de pasar a la siguiente tarea, ¿no? Entonces uno puede poner allí cuánto tiempo va a necesitar esperar para poder preguntar por si la tarea está completa o no. ¿Qué tipos de flujo de trabajo tenemos? Tenemos dos flujos de trabajo en este functions, el flujo de trabajo express y el flujo de trabajo estándar. El flujo de trabajo express se diferencia del flujo de trabajo estándar debido a que es mucho más rápido, sirve para poder trabajar con datos, por ejemplo, de cosas relacionadas con IoT o validaciones de pedidos o conciliaciones de pago. Procesa gran volumen de datos y se puede utilizar también para la orquestación por microservicios. Ahora, los flujos de trabajo estándar mayormente sirven para automatización de TI, generación de informes, procesamiento de pedidos, procesamiento de pagos, entrenamiento de modelos de Machine Learning, orquestación de ETLs y Big Data y procesamiento de medios como video, imágenes y audios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, la duración máxima del flujo, del workflow, ¿no? Por ejemplo, en el estándar puede ser todo un año. En el Express el máximo es 5 minutos. La tasa de inicio de ejecución es más de 2000 por segundo y en el Express también. En el caso de la tasa de transición de estados, en el caso del estándar es más de 4000 tasas de transición por segundo y en el Express es casi ilimitado. En las ejecuciones se conservan en el estándar por 90 días y con las herramientas de depuración visual. En el caso del Express, los registros de ejecuciones solo se envían a CloudWatch Logs. Entonces no tenemos, digamos, toda la traza para poder hacer la depuración. Entonces, esas son las diferencias entre el estándar y el Express. ¿Sí? Entonces, obviamente hay también una diferencia en el costo. Pero ambos tienen un caso de uso específico de los cuales acabamos de mencionar hace un momento. Ahora, algo interesante que con este function se puede hacer es de que tiene una herramienta que forma parte del AWS Toolkit para VS Code. El AWS Toolkit permite trabajar este function de manera local, por ejemplo, permite visualizar los flujos de trabajo, la información de las máquinas de estado. Está bastante hecho para que se pueda trabajar directamente desde esta herramienta. También, si queremos un framework, se integra con AWS SAM sin problemas, que vendría a ser nuestro framework para poder crear aplicaciones serverless. Y también es parte del CDK, ¿no? Del Cloud Development Kit. Ahora, podemos ejecutar este functions en local, ¿no? Hay un jar que podemos descargar o también como imagen de Docker que podemos levantar y podríamos apuntar allí nuestras máquinas de estado y a correrlas o probarlas de una manera local. También tenemos un simulador de flujo de datos. Entonces, con todas estas herramientas, desarrollar es bastante sencillo. ¿Qué buenas prácticas podríamos recomendar? Bueno, elegir el tipo de flujo adecuado primero para este functions. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Usar tiempos de espera para evitar ejecuciones estancadas. Siempre hay que tratar de esperar a que se complete una de las tareas para que no falle por un timeout, un timeout en el proceso. Utilizar S3 cuando sea necesario
para pasar grandes cargas de datos. ¿No? No debemos pasar toda la data por este functions, a menos que sea algo transaccional. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las cuotas, siempre. Las cuotas, los límites de los servicios son importantes y siempre a manejar excepciones en el servicio de lambdas. Bueno, esas son las buenas prácticas y con esto acabamos este Tips and Tricks número 3. Mi nombre es Raúl Lugo, así que cualquier cosa que necesiten, el equipo de la Builder League está listo para poder responder. Muchas gracias por ver este video, espero les haya sido útil. Nos vemos en la siguiente Tips and Tricks. Bye bye.